Amén, amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por... Ok. Gracias a Dios por la iglesia de Columbus. Amén. Dios le bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Qué bueno estar acá en casa. Yo estoy en casa. Literal, yo estoy en casa. Yo creo que la última vez que prediqué acá, yo decía que estaba en casa, pero estaba un poco lejos de casa, porque todavía vivía en Jersey City. Ahora sí estoy en casa porque ya yo no soy en Jersey, yo soy de Ohio. Vivo aquí al lado en Cleveland. Así que ya ustedes saben, estamos en la 11901 de Bel Air Road, exactamente a 2 horas como 15 minutos de acá. Estamos ahora mismo, el templo está abierto, están preparando el café en el ensayo y a las 11 comienza el servicio y termina a las 12:30, pero a veces nos quedamos en el templo hasta las 2, las 3, porque parece que el café que servimos en la iglesia es mejor que el que venden en la esquina. Entonces nos quedamos siempre tomando el café. Me acompaña mi amigo, mi hermano Martín. Ponte de pie que te vea la iglesia. Martín es un amigo que Dios proveyó. Ha sido la bendición de poner a disposición su vehículo para traernos. A las 6 me estaba llamando Martín, listo para salir de Cleveland. Martín es de México. Martín es de los verdaderos mexicanos que nadie puede sacar de México, porque Martín estaba antes de que llegaran los españoles. El apellido de Martín es mexicano de verdad. Martín tiene un tío que era rey del imperio azteca. Pero Martín es un buen hombre que le encanta el taco, así que si alguien quiere invitarlo a comer taco después, aceptamos la invitación, ¿verdad que sí? Gracias, Martín. Y gracias a la iglesia, gracias a los pastores. Y felicitamos a los que se están graduando hoy, que están diciendo que me comprometo por estudiar la palabra de Dios. Dense un aplauso a ustedes mismos y exaltemos juntos a uno el nombre del Señor. Pónganse de pie, dame sacarle provecho al tiempo. No pienso predicar 3 horas, no pienso hacerlo hoy. Pero ahí de pie les voy a pedir que abren su Biblia conmigo en el libro de Esdras. Esdras está ahí atrás. Después de los primeros libros van a ver los libros de historia, luego van a ver los libros de historia, sí. Ahí al final vayan a encontrar el libro de Esdras en algún lugar, después de Crónicas, por ahí, antes de Nehemías, ahí por Esther, ahí atrás está el libro de Esdras. Esdras capítulo 7, solamente voy a leer el versículo 10. Y vamos a predicar la urgencia, la importancia del estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Esdras capítulo 7, versículo 10 es posiblemente uno de mis versículos favoritos de la Biblia, para no decir mi favorito de la Biblia. Esdras 7:10. Y leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. ¿Pueden decir conmigo juntos a una? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la iglesia reunida, congregada en este lugar, en este momento histórico. Gracias por lo que estás haciendo en Columbus, Ohio. Gracias por cada persona que estás salvando, que estás restaurando, que estás direccionando, que estás, oh Dios, ministrando cada día y cada segundo en esta casa. Gracias por la visión, gracias por los recursos, gracias por los pastores, gracias por los maestros, gracias por los niños, por las familias, gracias por los que están, los que llegarán. Gracias, Padre, por los que sembraron y que ahora están en otro lugar dando fruto. Gracias, Señor, por los que abrieron la puerta de este espacio. Gracias, gracias y gracias. Pero ahora estamos, Padre, delante de ti, de parte de ti, con tu palabra abierta, para hablar tu palabra a tu iglesia en la autoridad de tu espíritu, desde ese púlpito que te pertenece. Somos simplemente instrumentos, herramientas, y nos ponemos a la disposición del Maestro para que seamos usados conforme a tu voluntad.
Llévate todo temor, llévate toda timidez, llévate toda traba, llévate toda vergüenza, llévate toda humanidad, todo orgullo, toda arrogancia. Llévate todo lo mío, Padre, y colócate tú, Señor, en el trono. Permite, Padre, que mientras tu palabra sea predicada, nosotros podamos ser redarguidos, instruidos, fortalecidos, guiados por el poder de tu palabra, a fin de que nuestra fe sea fundamentada en la palabra de Dios y no en sabiduría de hombre. Padre Dios, te alabamos porque sabemos que tú estás en este lugar. Te exaltamos porque sabemos que estás haciendo algo en nuestras vidas. Y simplemente vas a usar tu palabra para completar la buena obra que has comenzado. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios me le bendiga, familia. El libro de Esdras es un libro muy interesante. Es uno de los primeros libros que yo leí en la Biblia cuando me hice cristiano. Extraño, ¿no? Mayormente la gente lee Juan o lee Lucas o lee Mateo. Pero por alguna razón Dios llevó mi corazón, me guió a leer ese libro que pertenece a un periodo histórico muy triste en la vida de Israel. Posiblemente el periodo histórico que mayor impacto tuvo en la identidad cultural y la identidad espiritual y religiosa de Israel. El libro de Esdras se escribe en el tiempo que se conoce como el tiempo del cautiverio. ¿Qué es el tiempo del cautiverio? Cuando Israel entra a la tierra prometida, después de Moisés, bajo el liderazgo de Josué, Israel vivió unos 300 años en un constante va y ven, ¿no? El pueblo desobedecía a Dios y como consecuencia de esa desobediencia, el pueblo caía en esclavitud y Dios levantaba un juez que una y otra vez traía liberación sobre el pueblo. Y los nombres de algunos de ellos fueron muy famosos, como Samson, como Gedeón. No, eran jueces muy famosos. Pero al final del tiempo de los jueces, en el tiempo de Elí, en el tiempo de Samuel, Dios entonces decide darle a Israel un rey. Y el primer rey fue precisamente Saúl, que gobernó por unos 40 años, luego David y luego Salomón. Después que esos tres reyes gobernaron la gran nación de Israel, que llegó a ser una potencia en la tierra conocida aquel entonces, sobre todo bajo el liderazgo de Salomón. Luego vinieron entonces, por desobediencia de los que vinieron después de Salomón, Israel comenzó a entrar en una picada de decadencia. Ese país que era poderoso, que era grande, que era prácticamente un imperio, que era temido por sus enemigos, por haberle dado la espalda a la palabra de Dios, comenzaron a ser irrespetados por sus enemigos y comenzaron a ser dominados por sus enemigos. Cualquier parecido con la realidad no es solo coincidencia. De ser el país más grande a ser el hazmerreír de sus enemigos. Entonces Israel se dividió en dos países. En el norte había un país llamado Israel, que en el año 522 más o menos fue invadido por los de Nínive, por los asirios. En el sur había otra nación llamada Judá, que en el año 586 fue invadido por el gran enemigo de Israel, conocido como Nabucodonosor, rey de Babilonia. Babilonia invadió Israel y se lleva consigo de Israel a la tierra de la cautividad, al futuro, a la esperanza y a los sueños de Israel. Como Babilonia se llevó consigo al futuro, al sueño y la esperanza de Israel, llevándose todo lo que era la juventud estudiada, la juventud capacitada, la juventud hermosa, la juventud que tenía fuerza para trabajar. Cuando tú logras destruir la juventud de una nación, tú destruyes el proyecto de esta nación. Y Nabucodonosor, no sé quién se lo enseñó, porque él no estudió psicología, porque no existía eso, y de alguna forma le entendía. Si podía cautivar la juventud, cautivar la mente, cambiarle la identidad, cambiar la forma como hablan, la forma como se visten, la forma como planifican su vida, iba a destruir el sueño de nación llamada Israel. Pero el mismo profeta que Dios utilizó, el profeta Jeremías,
que le había advertido a Israel que vendría la ocupación de Nabucodonosor, que había advertido a Israel que vendría la invasión babilónica, el mismo profeta Jeremías que le dijo a Israel que viene juicio y no hay quien los libre de este juicio, que viene juicio y Dios lo va a disciplinar, que Dios lo va a castigar, que Dios lo va a llevar cautivo a tierra lejana. El mismo Jeremías también le había dicho a Israel que el Dios que disciplina, el Dios que castiga, por amor a su nombre, 70 años después iba a recordarse de ellos por el pacto que había hecho con Abraham, por el pacto que había hecho con Isaac y Jacob. Por amor a David los iba a traer de vuelta a la tierra prometida. Y en ese contexto, 70 años después, que se levanta un hombre llamado Esdras por el cumplimiento de esta promesa, y decide entonces regresar a la tierra prometida. Pero antes de Esdras había regresado, el versículos capítulos 5 y 6 de Esdras, un hombre llamado Zorobabel. Zorobabel era funcionario, y Zorobabel es el primero que regresó con un grupo. Y luego entonces Esdras regresa con otro grupo, y cada uno de ellos tenía una misión. Y la misión era reconstruir lo que se había destruido unos 70 años antes, cuando Nabucodonosor invadió Israel. Ahora bien, mientras Israel estaba en el cautiverio, mientras Israel estaba en Babilonia, el peligro más grande a la cual se enfrentaba Israel no era que estaban siendo un pueblo dominado por otro pueblo. El peligro más grande que enfrentaba Israel es que se estaban acostumbrando a estar en el cautiverio. Voy a hablar con alguien aquí. El peligro más grande que tú puedes enfrentar no es que hayas caído en pecado. El peligro más grande que tu vida enfrenta es que te acostumbras a vivir en el pecado. El peligro más grande que enfrentas no es que estás viviendo una vida de mediocridad. El peligro está en que te acostumbras a la mediocridad. El peligro no está que estás siendo dominado por algún vicio, por alguna actitud. El peligro es que comienzas a acostumbrarte a racionalizarlo y a verlo como algo normal. Muchos que hoy nos llamamos pueblo de Dios, hemos vivido tanto tiempo en el cautiverio mental que nos estamos ya acostumbrando a esta condición. Pero vengo a decirle a alguien que no importa si tienes 5, 10, 15, 20, 70 años en cautiverio, como lo fue Israel, que tenía 70 años en Babilonia. Nunca puedes permitir que Babilonia cambie tu identidad, porque mientras conservas tu identidad, la liberación, la palabra, la profecía, lo que Dios ha dicho y ha establecido, tarde o temprano se va a hacer realidad en tu vida, porque pueden llevarte a Babilonia, pero jamás pueden lograr que Babilonia se mete allí adentro. Porque cuando el corazón está lleno de Dios, cuando el alma está lleno de Dios, cuando la vida está lleno de Dios, cuando el trono está ocupado por el que está sentado en el trono, no hay espacio para otro, porque como decía el pastor, no hay otro que pueda competir con Dios. No sé si a ustedes le pasan que a veces van a un restaurante a comer. Algunos por aquí no voy a mencionar el nombre porque estamos en vivo. Y antes de pedir la comida te traen un pancito con una mantequilla a veces buenísima, que lo único que hace es subir el colesterol. Pero cuando tú comienzas a probar el pancito, de repente cuando te traen la comida dice, trágame un plato, lo voy a llevar. Es que estás tan lleno del pan que te dan, cuando te traen el banquete no puedes comer. Por eso dice la palabra que Jesús mismo dice que Él es el pan de vida. Cuando tú te llenas de Cristo, no importa la basura que te dan en el mundo, nunca te va a entrar. Cuando te llenas del pan de vida, te pueden traer todo lo que el mundo ofrece, que por más que quieres, no vas a poder, porque llénate de Cristo, llénate de Cristo, llénate de su palabra, llénate de Él, de su presencia, de forma tal que tu apetito por el mundo desaparezca. Estudiando a Esdras me doy cuenta de una verdad, que no importa el momento de la historia, Dios siempre tiene un remanente que no se conforma con el espíritu del tiempo. Y lo que me llama la atención es que los que estaban más cómodos en Babilonia son los que sí querían regresar. Si comenzamos a mencionar nombres, por ejemplo, Daniel era funcionario de muy alto nivel, pero Daniel no estaba cómodo en Babilonia. Nehemías era copero del rey,
Pero Nehemías no estaba cómodo en el cautiverio. Esdras era escriba del rey, pero Esdras quería volver. Mardoqueo era escriba del rey, Mardoqueo quería volver. Esther era una reina en el palacio del rey, pero no se acostumbró a lo que había allá afuera, porque cada uno de ellos sabían que era mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Y Dios está llamando a una iglesia a ser cabeza. No importa lo que el mundo ofrece, mientras estás en el mundo sigues siendo cola. Pero cuando vienes al reino, te posicionas en la posición, en la dimensión que Dios te coloca. Te levantas, te conviertes en cabeza. Y es mejor ser cabeza de ratón y no cola de león. Yo prefiero servirle a Dios, no importa el vituperio, no importa la consecuencia, no importa el precio, porque tenemos recompensa ahora y por toda la eternidad. Es que leyendo el capítulo 7 de Esdras, vas a ver que el contexto habla de este hombre. Y dice aquí está toda su linaje, ¿no? Ahí lo dice, versículo 1 hasta el versículo 6. Dice que era un escribiente diligente del rey, era diligente en la ley de Moisés. Y cuando llega al 7, está diciendo las razones por las cuales no solamente Esdras entendió su asignación, abrazó su asignación, la razón por la cual Dios estaba a punto de usar a Esdras para una encomienda poderosa. 70 años había pasado que no había templo, no había adoración, no había enseñanza de la ley. 70 años había pasado que no había sacrificio en el templo. 70 años había pasado que nadie celebró la Pascua, que nadie celebró nada, que Israel estaba en depresión espiritual. Y al hombre que Dios levanta para hacer grandes reformas, traer de vuelta la identidad del pueblo, la adoración de Dios, del pueblo hacia Dios, es Esdras. ¿Por qué? El versículo 7 comienza diciendo la razón. ¿Qué dice el versículo 10? Porque Esdras había ¿qué? Preparado su corazón. Digan conmigo, Esdras preparó su corazón. Preparar el corazón es tomar la decisión intencional y diligente, personal, consciente de salir de la ignorancia. Toda una generación nacida en el cautiverio. Esdras nació en el cautiverio, pero Esdras escuchó por lo que le habían contado que hubo un tiempo que eran gloriosos como pueblo. Y Esdras sabía que el secreto de ser glorioso como pueblo descansaba en la palabra. Y dice Esdras, yo voy a ser diferente, no voy a ser igual a ellos. Y preparó su corazón para crecer en sabiduría e inteligencia espiritual. Uno de los grandes problemas que tenemos como generación de creyentes es falta de sabiduría y falta de inteligencia espiritual. Pablo oró en Colosenses capítulo 1 para que la iglesia tuviese inteligencia espiritual. Léanlo. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 13. Pablo oró para que tú y yo tuviésemos inteligencia espiritual. Y cada día la iglesia tiene menos inteligencia espiritual. Preparar su corazón, escucha iglesia, es presupuestar tiempo, presupuestar recursos, presupuestar disponibilidad para pasar tiempo intencional en la palabra de Dios. Me duele, estudiando la historia de la iglesia, darme cuenta que la iglesia nunca ha tenido más recursos que la que tú y yo tenemos hoy. La iglesia nunca ha tenido tantos recursos. Institutos, páginas web, diccionarios, comentarios, maestros, mucha formación y mucha información teológica. Pero tampoco hemos visto una generación de creyentes que ha mostrado tan poco interés en el crecimiento en la palabra de Dios. Qué paradoja, ¿no? Nunca hemos visto una generación con tanta comida y nunca hemos visto una generación que tan mal come. Nunca hemos visto una generación en la historia de la iglesia, 2000 y pico de años, con tantos recursos y una iglesia con tan poco interés en crecer en el conocimiento de Dios. La iglesia ya no valora, hablo de la iglesia con I mayúscula, en sentido general. Le damos más importancia a lo que dice uno con 200 seguidores en las redes que lo que dice el pastor desde el magisterio.
Le damos más importancia a lo que dice uno porque habla alto o porque, no sé, compró un par de bots que lo sigue en Instagram, a lo que la palabra enseña. Lo que enseña uno que no sé dónde está, en qué cueva está metido, tiene más impacto en la iglesia que lo que enseña un pastor que ha estudiado fielmente, enseña fielmente la palabra de Dios. Iglesia, tú y yo tenemos que proponernos en ser un poco más iluminados, ser más cauto, ser más prudente, ser capaz en distinguir, no la verdad del error, eso lo hace cualquiera. La sabiduría de la iglesia descansa en saber distinguir la verdad de la casi verdad. Lo voy a repetir. Cualquiera distingue la verdad del error, pero el que tiene inteligencia espiritual distingue la verdad de lo que parece verdad. Porque el engaño no viene por hablar mentira porque tú lo vas a rechazar. El engaño viene por hablar de lo que parece verdad, pero es veneno puro. Ahora, ¿cómo vas a poder distinguir la verdad de lo que es casi verdad? Esdras preparó su corazón para hacer ¿qué? ¿Tienen el texto? Esdras preparó su corazón para hacer ¿qué? Para inquirir la ley de Jehová. Tienes que preparar tu corazón, tienes que apartar tiempo, tienes que apartar recursos, tienes que apartar presupuesto, tiene que haber intención, disponibilidad. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová. La palabra inquirir significa examinar cuidadosamente, estudiar diligentemente y conocer a profundidad. No vas a tener una relación profunda con Dios teniendo un conocimiento superficial de la palabra de Dios. ¿Se durmieron, pastor? Lo voy a repetir. No puedes tener una relación profunda con Dios teniendo un conocimiento superficial de la palabra de Dios. Jesús dice: escudriñen ustedes las escrituras y vean que ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas tienen ustedes vida eterna. El salmista dice: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada a los hombres para que los hombres conozcan esa voluntad y luego puedan vivir conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios es roca, es martillo, es luz, es lámpara. La palabra de Dios es fundamento. La palabra de Dios son las barandillas que nos mantienen en el carril, que nos lleva rumbo a la promesa de bendición y gloria eterna que Dios ha prometido. No podemos conocer a Dios a plenitud, pero podemos conocer a Dios tal como Dios se ha revelado. Y Dios quiere, Dios desea, Dios anhela, Dios ordena que su iglesia lo conozca tal como Él se ha revelado. Y no vas a conocer al Dios que se reveló estando de turista en redes sociales, sino estudiando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Tienes que dedicar tiempo en conocer la palabra de Dios. Tienes que amar la palabra de Dios. Tienes que escudriñarla, preguntar a la palabra, ser curioso, desear conocerla, llorar ante la palabra y pedirle a Dios que por su palabra Él se ha revelado a tu vida. Esdras cambió toda una generación. Produjo avivamiento en Israel porque él preparó su corazón y estudió la palabra de Dios. Y no hay un solo avivamiento que ha habido en la historia de la iglesia. No ha habido uno solo. Que ese avivamiento no está fundamentado sobre un pueblo que se levanta a darle el lugar que corresponde y a predicar con la autoridad que corresponde a la palabra de Dios. ¿Quieren ver cambio en su familia? Pon la palabra donde va. ¿Quieren ver cambio en la ciudad? Pon la palabra donde va. ¿Quieren ver cambio en su matrimonio? Pon la palabra donde va. ¿Quieren ver cambio en sus finanzas? Pon la palabra donde va. ¿Quieren ver cambio en su vida espiritual? Levanta la palabra, vive por ella y Dios te va a aprender y te vas a estar ardiendo por la palabra de Dios. Porque el fuego por las pasiones del mundo solo se apaga cuando se enciende el fuego por la palabra de Dios. Entonces Esdras preparó su corazón para estudiar la ley. Pero una vez que la estudia, ¿qué hace con ella? Número 1, dice la palabra, para cumplirla. La autoridad de todo maestro de las escrituras descansa
en la integridad del que enseña. Nuestras acciones, iglesia, hablan más altas que nuestras palabras. Nuestras acciones hablan más duro que nuestras palabras. No seamos cristianos ateos. No seamos, digan conmigo, no seamos cristianos ateos. Cristianos que dicen que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Gente que dice que cree en la soberanía de Dios, pero vive en su propia autoridad. Gente que dicen que creen que Dios es generoso y Dios es benevolente, pero no dan ni la hora. Gracias. Gente que dicen que creen que Dios perdona, pero ellos no saben perdonar. Gente que dicen que creen que Dios bendice, pero no creen en la bendición para nadie, solo para ellos. Cristianos ateos. Gente que dicen que creen en el poder de Dios, pero viven con su propio poder. Es que no puedo, yo no sé, no me sale, no me nace, necesito más tiempo. Es que pastor tengo que trabajar, es que pastor tengo que hacer esto, es que pastor no me puedo comprometer. Pero Dios es el todo en mi vida, sí, pero no me puedo comprometer. Dios es el todo en mi vida, sí, pero yo no puedo con eso. Mira, mis finanzas son del Señor, pero yo no puedo dar. Mira, Dios perdona, sí, pero yo no tengo como perdonarle a ese, porque lo que me hizo fue más grande que lo que le hice a Cristo yo. Creemos en una verdad, pero practicamos otra verdad. Dice Jesús que lo que hacen tal cosa son hipócritas, sepulcros blanqueados. Lo dice Jesús, no yo. Iglesia, vive por la fe que dices que tienes. ¿En qué Dios crees? ¿En el Dios de la Biblia o en el Dios que te inventaste? Porque todo aquel que adora a Dios sin conocer a Dios está adorando su propia imaginación de Dios. Y eso es idolatría. Si el Dios que estás adorando no es el Dios que se reveló, sino el Dios que te imaginaste, estás adorando un Dios que te inventaste. Se lo pongo en perspectiva. Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4: vosotros adoráis lo que no sabéis, es decir, no saben nada de lo que están adorando. Nosotros adoramos lo que sí sabemos, que la salvación viene. Y mucha gente está adorando su propia idea, su propia imaginación, su propia creación de Dios. Están adorando un Dios que es 100% permisivo, un Dios que es amor pero que no es justicia, un Dios que perdona pero no disciplina, un Dios que todo lo entiende, todo lo perdona, todo lo comprende, un Dios que aplaude lo que está mal porque Dios al final del día me conoce. No, el Dios de la Biblia se ha revelado y Él quiere ser adorado tal como Él se ha revelado, no como a ti te pega la gana. Por eso Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para ser el primero cumplirla, aplicarla a su vida. Si quieres conocer a Dios, debes practicar la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Ay, la verdad. Uy. Amados, la verdad. No lo que me gusta, no lo que me suena bien. La verdad, por más que me duela. Amemos la verdad. Practiquemos la verdad. Conozcamos la verdad. Deseamos la verdad. Pregonemos la verdad. Como si tu vida dependiera de eso. Y la verdad máxima de Dios es Cristo Jesús. Entonces Esdras preparó su corazón para estudiar la ley, para cumplirla en su vida. Y donde termina el ciclo. Y luego para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El ciclo no cierra hasta que el alumno se convierte en maestro. Así que los que se graduaron hoy, les tengo un desafío. Tu graduación es cuando comienzas a enseñar lo que aprendiste.
El otro día una hermana, ya no me va a ver, me dice, mira pastor, Dios me ha dado una palabra, yo la quiero predicar. Le dije, pero excelente, mira, de 5 a 8 de la noche en Walmart, ahí van todos los hispanos a Walmart. Te ponen en cualquier pasillo, vas a encontrar una iglesia llena de hispanos para predicar la palabra. No, pastor, en Walmart, no. ¿Tú quieres predicar o quieres predicar? Hay un solo púlpito en la iglesia, no cabemos 10. Pero en Walmart hay como 50 pasillos. En tu casa hay un púlpito, ¿lo sabías? En la casa del vecino hay otro. En el trabajo hay un púlpito, ¿lo sabías? En la escuela hay un púlpito, ¿lo sabías? En el salón donde te queman la cabeza hay un púlpito. Donde te arreglan las uñas hay un púlpito. Donde vas a comer cuando sales aquí a llenarte de carbohidratos hay un púlpito. Entonces el ciclo cierra cuando el alumno se convierta en maestro. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Jesús le dice a los discípulos, lo que ustedes aprendieron de mí, vayan por todo el mundo, predícalo, enséñalo, que hagan todas las cosas que os he enseñado. Vayan y enseñen las cosas, amada iglesia. Prepara tu corazón, estudia la palabra, vive la palabra para no ser hipócrita, pero sal por allí afuera y enséñale a alguien lo que Dios te ha enseñado a ti. Cuando Jesús libera al endemoniado de Gadara, él le dijo al Señor, yo voy a ir contigo donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, no, espérate, te tengo otra asignación. Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grande cosa el Señor ha hecho por ti. Le pregunto a esta iglesia, ¿Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Dios ha hecho algo en tu familia? ¿Dios ha hecho algo en tu matrimonio? ¿Dios ha hecho algo en tu finanza? ¿Dios ha hecho algo en tu ministerio? ¿Dios ha hecho algo contigo? Cuéntaselo a alguien, porque tu historia es la palabra que Dios quiere usar para levantar, para animar, para levantar a alguien hoy en día que se siente caído. Termino diciendo y preguntándote, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira, hoy felicitamos a los que dispusieron tiempo, esfuerzo, recurso, se sobrepusieron al cansancio del trabajo para cada jueves decir, aquí estoy, quiero crecer, para estudiar el prólogo primitivo, Génesis 1 al 11. Te pregunto, ¿vas a ser parte de la próxima promoción? ¿O seguirá siendo solamente los que aplauden los que se gradúan? La diferencia entre los que quieren cambios y los que son cambios y hacen cambios no está en la intención ni en el deseo, está en la decisión. Por eso servir a Jesús no es una intención, es una decisión. Dice alguien, el camino que lleva al infierno está adornado de buenas intenciones. Las buenas intenciones son las flores que adornan el camino que lleva al infierno. Muchos van al infierno con buenas intenciones, pero terminaron ¿dónde? En el infierno. Pero la capacidad y la disciplina para decidir y caminar sobre una decisión es lo que nos lleva a la perfección. Y el Señor nos llama a ser perfectos, como Jesús es perfecto. Preparar el corazón, disposición, disponibilidad para estudiar diligentemente la palabra de Dios, comprando Biblias, comprando libros. Decía el pastor Zenón una vez, el que no tiene Biblia vende el televisor, compra una. Prepararse para conocer la palabra. Y aprendieron con el pastor Darwin hace poco que el alma de la palabra es Cristo Jesús. Cuando conoces la palabra, conoces a Jesús. Él lo dice en Lucas 24, que todas las escrituras hablan de él. El Cristo profetizado, el Cristo tipificado, el Cristo prometido, el Cristo encarnado, el Cristo predicado, el Cristo prometido, el Cristo que volverá. Todas las escrituras hablan de él. Cumplir la palabra es someterte al señorío de Cristo. El que dice que no tiene tiempo para Dios está diciendo que Dios no es su Señor. Porque si Dios es tu Señor, Él es el Señor de tu tiempo. Y tu tiempo es para servirle a Él. Enseñar la palabra como buen embajador de Cristo Jesús. Con palabras
y con acciones. Te reto, iglesia. Te encomiendo encarecidamente que dispongas de intención, que dispongas de tiempo, que dispongas de recursos, de diligencia para conocer a Dios, para obedecer a Dios y para mostrar a Dios a otras personas. Haciendo esto, no habrás vivido en vano, no habrás desperdiciado tu vida, porque no hay nada más tonto en la vida que tener éxito en lo que no importa. Y no hay nada más glorioso en la vida que ser exitoso en lo que sí importa ahora y por toda la eternidad. Y tener éxito en servir a Dios, en amar a Dios y vivir para Dios, vale el esfuerzo. Así que seamos como Esdras, que cada mañana nos preparamos el corazón, disponemos el corazón, buena intención, disciplina, compromiso, para estudiar la palabra de Dios devocionalmente cada mañana, en familia, en la tarde, en la noche, congregacionalmente los domingos y los jueves, que estudiemos la palabra de Dios, que seamos adictos a la palabra de Dios literalmente, que cuando nos corten las venas no encuentran sangre, encuentran letras de la Biblia corriendo por ellas. Que amemos la palabra de Dios y que seamos Biblias abiertas en esta sociedad. Que sepamos por la palabra diferenciar la verdad de lo que parece verdad, porque conocemos tanto la verdad que no hay forma de que nos metan gato por liebre, porque la verdad se ha entronado en el corazón, en la mente, en el alma, en el espíritu, y seamos testimonio de la verdad caminando en la calle. Ponte de pie, yo quiero orar por ti, y yo quiero que te recuerdes ese versículo, que lo conviertes en un estandarte de tu bandera de vida, que Esdras preparó su corazón, yo también puedo. Que Esdras estudió la ley, yo también puedo. Que Esdras cumplió la ley, yo también puedo. Que Esdras enseñó la ley, yo también puedo. Y que Esdras trajo cambio en su generación, yo también puedo. ¿Alguien dice amén? Amén. Estamos viviendo tiempos peligrosos, familia. Tiempos muy complicados. Lo llaman la era de la infoxicación. Estamos intoxicados con información, pero información falsa. Ojalá fueran verdades. Sería bueno, pero intoxicado con información, infoxicación. ¿Cómo vamos a desintoxicarnos? Dándonos un purgante. ¿Sabes lo que es un purgante? Que nos dé diarrea, pero por comer demasiado palabra de Dios. Para sacar toda esa basura que hay dentro y reemplazarla por la verdad de la palabra. Señor, aquí estamos delante de ti, de parte de ti.